amigos, bienvenidos a mi Story Channel. He visto el gran interés que ha despertado un personaje que también es muy amado por muchísimas personas que lo siguen, que siguen viendo sus videos, hasta videos de muchos años, de hace muchos años, porque estoy hablando de una persona que ya murió hace algunos años, pero que fue un personaje bastante importante en el ámbito de la ufología. Les estoy hablando de Salvador Freixedo, quien fue un sacerdote jesuita por algún tiempo y fue una persona que producía, digamos, hasta escándalo, era una persona que producía ciertas reacciones en distintos públicos, pero que por este tiempo ha surgido una gran cantidad de personas que le tienen un gran aprecio a él como persona, como personaje y también a lo que él difundía, a sus libros, a sus argumentos. Y escribió una serie de libros también, de manera que es una persona importante bajo el punto de vista como personaje público que difundió la ufología desde los años 70 más o menos, o 60, cuando en los años 70 estuvo la temática de la ufología en un gran auge. De manera que vamos a ver algunos momentos particulares que me llamaron la atención. Y también tengo aquí conmigo este libro de Salvador Freixedo, del autor, que es La Granja Humana, que yo diría que es su libro más famoso, su bestseller. Y bueno, he tenido la oportunidad de adquirirlo, de examinarlo, y vamos a mirar algunas cosas respecto al libro. Aquí en el canal varias personas me han dicho, pero ¿por qué no traes a Salvador Freixedo? Pero mira, Salvador Freixedo, también al inicio me pedían a JJ Benítez. Ya les he dicho que para mí JJ Benítez no es un referente de estudio. Puede ser que sus libros son muy entretenidos, interesantes, porque también él envuelve sus historias con, digamos, unos contextos pues interesantes bajo el punto de vista también histórico. Él tiene, digamos, su lado interesante, pero a mí me interesa más leer los ensayos, me interesa más leer personas que me puedan aportar a mi investigación y no tanto pensando de pronto como en la novela o en historias solo porque son interesantes, entretenidas. Yo estoy buscando siempre personas que me puedan aportar de varios sectores de la ciencia para poder ir encontrando las evidencias de todo lo que nosotros estamos investigando. Así que vamos a empezar por los videos. Don Salvador Freixedo, nuestro invitado de ahora mismo, nació en Galicia y vive actualmente en Estados Unidos. Y perteneció durante 30 años a la Orden de los Jesuitas. En 1953 fue ordenado sacerdote en Santander. Estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en la Universidad de Comillas, Teología en el Alma College de San Francisco, Ascética en el Mont Launier, en Quebec, y Psicología en la Universidad de Loyola, California, y después en Nueva York. Enseñó Historia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, en la República Dominicana, y es en la actualidad presidente del Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. De repente, después de toda una vida dedicada al sacerdocio, a la religión, lo deja todo para aventurarse en el mundo de lo paranormal, en los extraterrestres, en el estudio de los ovnis, en el estudio de todo aquello de lo que muy poquito sabemos. Y uno se pregunta por qué, señor Freixedo. Bueno, yo quisiera comentar ya este inicio, antes de que él pronuncie palabra, porque me llama mucho la atención sus gestos, su gesticular, cuando mira hacia arriba, como pensando por allá con la mirada perdida, mientras además el periodista es algo que me llama mucho la atención porque esa seriedad, esa compostura, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque si ustedes se dan cuenta, hoy el periodismo es otra cosa, además que YouTube lo está revolucionando realmente, porque prácticamente
Ahora veo que el periodismo se está volviendo más como a un formato más de youtuber. Yo he visto que últimamente los periodistas están más bien imitando a los youtubers y están haciendo un periodismo muy informal y como, no sé, es muy distinto a esto que vemos aquí, todo un poco acartonado, la verdad, y sobre todo estos temas de la ufología, que algo que da mucho fastidio en estos últimos tiempos es ver cómo las personas que entrevistan, que muchas veces no son periodistas, son personas, pues, simplemente que tienen la capacidad de comunicar y hablar, pero no necesariamente tienen una formación de periodista y lo hacen casi como en burla, se le ríen a la persona. En este caso, el periodista con esta compostura, con esa educación, esa formalidad, y Fresedo es como un niño. Él juega con las gafas, él mira hacia un lado, como que ni siquiera está concentrado en lo que está diciendo el periodista, él está en otra parte. Es como ese niño en clase cuando la profesora está hablando y está distraído mirando a la ventana. Me da la impresión de que es una escena así. Y estamos hablando de un hombre, pues, mayor y pero yo he notado también que los ufólogos tienen cierta componente de, no digo que sean inmaduros o infantiles, pero sí tienen algo como de niños. Y eso es algo general. Los ufólogos y las personas que abordan el tema extraterrestre tienen ese toque también un poco de niño interior, porque realmente si no lo tuvieran, quizás no se atreverían a lanzarse a hablar de este argumento, porque hay que, de verdad, hay que tener un poquito esa componente humana para poder hablar de esto con cierta apertura y también te tiene que apasionar y te tiene que gustar muchos temas que a la gente formal y a la gente que siempre está dentro de la línea de la formalidad, pues le cuesta mucho trabajo como acercarse y tiene muchos prejuicios. Fresedo eso no lo tiene. Él fue sacerdote, pero duró un tiempo y lo sacaron porque pues era una persona así como lo ven allí, juguetón, y le gusta jugar un poco también sobre ese aspecto de como del escándalo, como de la perplejidad. Ahora vamos a ver lo que sigue. Nunca les podré estar suficientemente agradecido. ¿Sabe usted lo que está diciendo, supongo? Sí, me doy cuenta. Entonces empecé a usar mi cabeza a fondo y además lo mío no son extraterrestres, lo mío es siempre lo trascendente. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Quién nos lleva? ¿A dónde nos llevan? ¿Verdad? Y para mí toda la fenomenología paranormal, que si de algo sé yo es de eso precisamente, es como una ventana a lo trascendente, es decir, a eso de que nos habla la religión. Yo soy un hombre fundamentalmente religioso, aunque enfoco la religión de una manera diferente de como la enfocaban. Bien, sobre esto quiero pronunciarme porque me parece muy importante el hecho de que el mismo Salvador Fresedo está diciendo que para él es muy importante la religión. Él nunca se desligó de la religión. Él era un hombre supremamente religioso, creyente. Así que todo su descubrimiento, todo lo que fue descubriendo en ese camino de ir viendo sobre la fenomenología ovni, lo fue también a sí mismo interpolando con sus creencias. Y se fue formando como una teología de los ovni. De hecho, hay un término que se acuñó así porque se une todos esos argumentos, creando ahí un sincretismo de cosas y de creencias. Así que Fresedo mismo dice, y él constantemente está haciendo ese paralelo entre la religión y el fenómeno fenómeno ovni, y habla también del fenómeno, los fenómenos paranormales. O sea, él mete todo esto en la misma confección, como en el mismo paquete. De una manera diferente de cómo la enfocaban. Señor Fresedo, ¿por qué le bendijeron los obispos de Puerto Rico, como usted ha dicho, con comillas, en lo de bendijeron, expulsándole de...? No, eso fue después de comillas, porque yo estudié en comillas. Y Me refiero a las comillas gramaticales en la palabra bendijeron, como usted sabe muy bien. ¿Se dan cuenta? Él le toma del pelo al periodista, el periodista todo serio, pero señor Fresedo, ¿usted por qué dice entre comillas? Se dice, no, no se puede decir entre comillas,
porque es que yo nací en comillas y se muere la risa, o sea, él juega, él es juguetón y juega con el periodista y con el público, porque en ese tiempo, cuando se daban estas entrevistas, generalmente había un público allí, había un estudio y había personas allí, que muchas veces se oye también, se puede escuchar en sus entrevistas como la exclamación de las personas. A él le gustaba mucho producir eso, como esas ondadas de escándalo, de sorpresa, él se nutría de eso. Freisero, porque si ustedes ven cada entrevista suya, él buscaba muchísimo esto y lo lograba. Y es algo que no es tan fácil hoy día. De pronto no sé si hoy día produciría el mismo efecto Freisero, porque hoy día las creencias, los dogmas se han ido cayendo y muchas personas ya no se escandalizan. Les voy a dar un ejemplo un poco así, un poco banal, pero si ustedes ven un video de Madonna cuando hace sus espectáculos entre la Biblia, los crucifijos y los corsets y la ropa interior, la lencería que usa, todos esos, digamos, como alusiones a la sexualidad, ya la gente con eso no se escandaliza. Hoy para escandalizar tienes que hacer algo realmente exagerado. Pues porque publiqué un libro que se llama Mi iglesia duerme, que yo vine aquí hace 11 años ingenuamente, me vine de no sé dónde, de Puerto Rico, vine aquí a publicarlo y me dieron un rotundo no, que me largara a toda velocidad y me largué con mi libro a México que se llamaba Mi iglesia duerme y todavía no he logrado que se publique en España ese libro. Y es un libro para monjas piadosas, hoy día lo considero yo así. Más tarde o más temprano a ese libro, anterior o posteriormente a ese libro, escribió otro que también armó lo suyo. Algo así como Extraterrestres y religión, que usted subtitulaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. ¿Qué venía a decir en aquel libro? Bueno, antes de ese libro, ese vino después, antes había escrito uno que se llamaba 40 casos de injusticia social, examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro, Batista, aquel santo señor de Cuba, me invitó a salir del país, porque para mí es un honor que me echó Batista de Cuba. Y después fue cuando escribí ese que se subtitulaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Porque es curioso que a los ovnis a mucha gente los atonta y les hace nada más andar corriendo detrás de las luces que se ven en el cielo. Para mí los ovnis son, como te dije, como una ventana, algo que me pone a pensar en lo que la religión nos ha hablado siempre, en el más allá. ¿De dónde viene esa gente? Los ovnis para mí son en cierta manera un reavivador del espíritu religioso. Como te digo, me hacen pensar en el más allá. Pero por otro lado, yo lo digo sinceramente y me pasmo como a otros no les pasa igual. Los ovnis son ácido sulfúrico, en general toda la fenomenología paranormal es ácido sulfúrico para las creencias religiosas clásicas, entendidas a lo clásico. Bueno, aquí Salvador Freisero, quiero hacer notar algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que él estuvo 30 años en esa orden de los jesuitas, de los cuales ya les he hablado un poquito de una manera pues superficial, pero algo les pude hablar en el en vivo sobre el Papa Francesco y sabemos que es una orden también que se caracteriza y se caracterizó desde su nacimiento por ser un poco fuera del orden, un poco fuera de los parámetros de lo que es el catolicismo, siempre han sido como los niños rebeldes de la Iglesia Católica, los intelectuales. Ha sido una cuna de intelectuales, la llaman la incubadora de la intelectualidad y de la élite, porque de ahí salen personas de la élite. Y bueno, Freisero se caracterizaba como por ser como una persona de frontera, lo que yo llamo de frontera, como de estar siempre como me echaron de aquí, me echaron de allá, y él se siente muy orgulloso de que lo echaban de todas partes, porque se sentía un poco en ese sentido como una persona fuera del formato, más o menos así. Y sí, en ese momento lo era bastante, Freisero. Y tomó como esa fama de loco y se dejaba, además, él también jugaba mucho con su imagen, porque se dejó después esos cabellos así como de científico loco, ese cabello así muy desordenado y largo. Yo creo que él jugaba mucho con eso del personaje, porque si ustedes se van a ver
en sí el contenido de Freisero es una mezcla de muchas cosas que él leyó. Está por un lado esos años que fueron 30 años con los jesuitas, y está por otro lado todos los libros que él consumió y habrá conocido muchos ufólogos y se contactó con toda la, digamos, el círculo de estas personas que estaban dentro de la fenomenología ovni y también de la mediunidad y del paranormal. O sea, él se contactaba con todas estas personas y iba recogiendo y él se hacía ya sus argumentos, leía porque lo que yo escucho de él son muchas cosas que otros decían, sobre todo en esa época. Y él recalca mucho esto de que él dice que el fenómeno ovni prácticamente es como algo que, por un lado, dice que es ácido sulfúrico para la religión, pero por otro lado, él dice que es un fenómeno que difunde la religión, como que la aumenta, como que la potencializa. Y yo entiendo de dónde vienen ciertas cosas que él dice, porque él se ha fijado también en los textos del Antiguo Testamento, donde está Yahvé, que ya sabemos que era un ser que venía de afuera, un extraterrestre, de todos estos Elohim que eran extraterrestres. Pero escucharlo de ellos es distinto a escucharlo de una persona que estudia los textos directamente antiguos, en su idioma original, de una persona que va a mirar la historia, que va a mirar también otras ciencias, a escuchárselo a un ufólogo que estudia a otros ufólogos. Por eso no lo tomo como referente a Freisero, porque sé que sus bases vienen de allí. Y al leer su libro lo confirmé, porque Freisero, yo cuando veo sus entrevistas, yo entiendo que cuando uno habla no puede estar dando referencias o citando, porque pues tienes que tener una mente, una calculadora mental para recordar los nombres, los lugares, las fechas. Yo entiendo. Por eso digo, cuando yo veo no, cuando veo entrevistas, o sí, cuando hablan en los medios audiovisuales, entiendo que no me debo, digamos, formar una idea general de esa persona solo por sus entrevistas, ni siquiera las conferencias. Yo voy a mirar su libro. En el libro nos damos cuenta si esa persona realmente ha investigado a profundidad las cosas o simplemente ha leído lo que otros han escrito y pues ha hecho experiencia en el campo, pero no sé cómo explicarlo, no ha ido como al fondo de las cosas. Cuando yo voy a mirar lo que él dice como pruebas, ahí no hay ninguna prueba. Y cuando voy a mirar en el libro cómo argumenta ciertas cosas, que ahora vamos un poquitico a mirarlo directamente porque yo tengo que demostrárselos, pues me doy cuenta que allí no hay unas bases, no veo esa investigación. Y yo creo que este es uno de sus libros más importantes. También tendría que leer otros, pero ya he visto de verdad su libro y otras conferencias, muchísimas entrevistas, y pues siempre me encuentro con un Freisero que bota ideas, que lanza así como una cosa y la otra, y la gente queda como así, como que está diciendo, ¿no? Y wow, pero al final no hay estructura, no hay bases, no, es como humo. Porque uno dice, bueno, tú piensas, tú crees, tú dices, tú escuchaste, pero ¿qué? O sea, ¿qué me queda a mí? Dame algo para yo poder mirar y hacerme un criterio de las cosas. Así que eso es más o menos lo que yo he visto de Salvador Freixedo. Hay muchas personas que lo adoran y yo sé que al decir estas cosas me voy a ganar muchísimos enemigos. Hay una cosa que me hace sonreír porque hay un canal en YouTube de una persona que prácticamente se dedica a desmontar teorías, a desmontar todas las religiones, todo lo que no sea 100% ciencia o quizás también ha desmontado la ciencia, desmonta todo. Él con sus argumentos lo desmonta todo y en algunas cosas tiene razón, pero cuando habló de Freixedo, la verdad, a mí no me pareció que hubiera aportado algo,
porque yo vi el video, dije, vamos a ver, porque seguro que está desmontando a Freisero, obvio, porque esta persona, la ufología, si yo le tengo desconfianza, imagínese esta persona. Pues en realidad no, hizo un video cortísimo y me di cuenta que quitó los comentarios. Eso lo dice todo, eso lo dice todo. Quiere decir que se fueron pesadamente seguramente con sus comentarios. Y esta persona no me parece que sea de una gran sensibilidad o me parece una persona muy fuerte de carácter, pero solo para decirles que lo que produce, cuando uno crea un personaje, la gente se hace hasta matar por ese personaje, o sea, lo defienden con capa y espada. Por eso cuando nosotros, quienes comunicamos en YouTube, hablamos de una persona muy amada, pues es complicado. Ese es el caso de Jesús, ese es el caso porque de Jesús se ha armado un personaje y más de un personaje. Y la gente se aferra a esos personajes y los ama, los adora, los venera. O hablen ustedes de Michael Jackson o hablen de... son ídolos y tocar esos ídolos. Y Freisero tiene su fanaticada. Entonces yo sé que este video va a hacer que de pronto muchos no me vayan a querer ni ver, pero yo estoy reaccionando. Ustedes saben que es algo muy personal, ese es mi punto de vista y es lo que yo veo. Y para que ustedes sepan al 100% por qué no traigo a Freisero, porque es que no es un punto de partida ni de llegada para los estudios que estamos tomando. Es una persona simpática, a mí no me está antipático, es una persona que es muy simpática y dice cosas muy ciertas, obvio, porque todo lo que él ha leído de todo eso, hay argumentos serios seguramente, pero él todo lo mezcla y hace un escullo tremendo. Vamos a continuar. Para las creencias religiosas clásicas, entendidas a lo clásico. A final de cuentas, ¿cuál es su mensaje y qué es lo que quiere venir a demostrar aquí? Yo quiero hacer, me he autoimpuesto el apostolado de hacer que el hombre use su cabeza y deje de estar condicionado. Estamos desde que nacemos bárbaramente condicionados. Condicionados por los politicastros. Politicastro casi sinónimo. Por lo menos en la mayor parte del mundo. Estamos condicionados por la religión tremendamente, estamos condicionados por los bancos, por la televisión, por todo. Yo quiero hacer que el hombre empiece a usar su cabeza y se rebele contra todas las cosas que tiene que rebelarse, empiece a ser él mismo. Y deje de, a ver si construimos un mundo mejor que esta barbarie en que hemos convertido este mundo. Eso es lo que hago. Para mí, este es el gran valor de Salvador Freixedo, lo que acaba de decir. Y por eso quise que lo escucharan de él. Él dice, yo quiero hacer que los hombres ya no estén más condicionados, que usen su razonamiento, su pensamiento. Excelente. Yo creo que mejor aporte que eso no podía dejar Salvador Freixedo. Y yo creo que ese era su gran empeño. Equivocado o no, en sus teorías, en sus raciocinios, en sus ideas y en su percepción de lo que sucede, porque él tenía su idea respecto a la escena mundial, a los poderes, todo esto, que es muy válido y hay que analizarlo, hay que revisarlo, pero él estaba convencido de lo que decía esto es así y ya, o sea, él decía esto es. Y muchas cosas de las que él decía esto es así, pues no son verificables. Así que pues allí cada uno se puede hacer sus ideas o decir mejor dejémoslo allí y después vemos. Pero es una persona muy valiente, Freisero, y eso es lo que yo veo en él, ese es su gran valor, que creyó en lo que hacía, que no le tuvo miedo a la censura, no le tuvo miedo a la crítica, porque muchas personas han dicho, y aquí he visto videos de gente que lo desmonta, pero dicen que estaba loco. Eso no se puede decir, loco para nada. Me parece una persona que estaba muy lúcida en sus pensamientos, en sus ideas, pero era un apasionado, sí, era una persona vehemente, porque Freisero era una persona que él, hasta en su lenguaje no verbal, pues era bastante fuerte, pero si no era así,
pues no lo estaríamos recordando, y yo no estaría hablando de él y no estaríamos todos recordando a Freixedo. Freixedo es él por todo esto. Ese es el personaje de Freixedo. Entonces pienso que como persona tiene mucho valor, pero como autor, para tomarlo como referente, yo diría que no. Ahí sí yo diría, pues, si a mí una persona me dice, aconséjame libros, yo no le voy a decir léete el libro de Freixedo, para nada, para nada. Eso es como lo que quería pues decirles para que entiendan por qué no he traído a Freixedo como estudio. Digamos, esa mezcla que él hacía de creencias espirituales y creencias como metafísicas y también ocultismo. Dice sus comentarios muy personales, ¿no? Y dice acá, la sana razón dice que un Dios universal no puede comportarse de una manera tan injusta y tan absurda. O sea, él está hablando del Antiguo Testamento, de lo que nosotros ya hemos visto de Yahvé, que hacía cosas tremendas, terribles. Entonces él dice, la sana razón dice que un Dios universal no puede comportarse de una manera tan injusta y tan absurda. ¿A ustedes qué les dice esa frase? A mí me dice, ¿por qué? O sea, me viene de preguntarle a esa persona, ¿y por qué? Es que hay un manual que dice cómo debería ser un Dios universal. O sea, que a mí me parece que él, como religioso que es, ya tiene muy encuadrado a Dios, al Dios universal, lo que él llama el Dios universal, que es ese Dios que él se ha formado como sacerdote, porque él mantuvo sus creencias, lo mismo que cuando ustedes me dicen, ay, Paul Wallis, pero Paul Wallis también salió de la iglesia y también tiene su teología en la cabeza, entonces es difícil que ellos puedan como desarraigarse de eso, tomar distancia para poder estudiar el fenómeno ovni con distanciamiento a sus propias creencias. Es que no podemos mezclar las cosas. Según lo que yo pienso, no deberíamos involucrar nuestras creencias en un fenómeno que de pronto no tiene nada que ver con las cosas de un Dios universal. Y yo me pregunto, y yo le preguntaré a Freixedo, y entonces, ¿cómo debería ser un Dios universal? Entonces tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser bueno, y quien dice que sea bueno, o que sea malo, o que deba ser justo, es porque eso es lo que nos han enseñado, y se nota que él no pudo nunca desarrollarse de eso, y pues no le interesaba hacer. Ahora, en esta página, él está hablando de Hitler, de Hitler. Él le dedica unas páginas a Hitler y él dice aquí, los historiadores y sociólogos nos dan 1000 razones para explicar lo inexplicable. ¿Y qué es lo inexplicable? Él dice que es imposible, no se puede entender, no se puede explicar el hecho de que a Hitler lo hayan apoyado tantas personas, que tantos alemanes hayan, digamos, sido arrastrados por este personaje. Entonces él dice que Hitler estaba poseído por un demonio o unos demonios que él escuchaba voces. Ahora, Hitler estaba rodeado por personas un poco particulares también, y ellos mismos, y el mismo Hitler construyó el personaje también. Él también se hizo un personaje que hoy es un mito porque se ha creado una mitología en torno al nazismo, a Hitler, a los nazis. Entonces, y como también estuvo rodeado de personas que al final conformaron, al parecer, tengo que investigarlo muy bien porque yo no quiero decir que fue así o no, y aquí les tengo la prueba de que lo estoy estudiando. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Qué pena con ustedes. Tengo el libro. Aquí tengo el libro de Hitler. ¿Por qué? No porque yo me voy a hacer seguidora de Hitler, porque es que hablar de un personaje sin haber escuchado el personaje
y más bien escuchar a toda esa gente que habla del personaje, pues no lo has conocido. ¿No le recuerda algo? Hace poco traje a un especialista crítico de literatura, de textos, al profesor Gian Bernardo Pirodi, que decía exactamente eso y yo estoy totalmente convencida de que tiene razón. No podemos hablar de un personaje sin haber estudiado lo que ese personaje decía y hacía. Yo tengo en cuenta que la persona que escribió este libro, o sea, es el mismo personaje. Pero si yo leo el prólogo y todo, estoy leyendo un prólogo de una persona que lo admiraba. Entonces, no me puedo dejar influenciar de la admiración de esta persona. Entonces, mi método es subrayar las cosas que mi criterio encuentra interesantes para mi búsqueda, que son datos, o que me están indicando algo de la persona que está hablando. Así que Freixedo nos dice que es imposible. Pues yo les digo, yo le diría a Freixedo, no, no es imposible, porque cuando Hitler llega, la Alemania, hay que pensar en el contexto de la historia de Alemania en ese momento. Ellos acababan de haber sido humillados en una guerra, tuvieron esos impuestos altísimos, la economía estaba andando malísimo, no estaba bien la Alemania en ese momento. Así que llega en un momento propicio para poder ir formando todo lo que formó. Y lo logró, pero con mucho trabajo. Es que no fue que fue así. No, a Hitler, de hecho, también estuvo en la cárcel. Y no fue que al inicio ya había encantado a todo el mundo. A él le costó trabajo. Él alimentó el nacionalismo en los alemanes y les demostró que iba a llevar a Alemania como a ser un imperio, a recuperar el gran imperio. Y después, cuando fue canciller, porque ahí lo votaron como casi el 50% de personas, o sea, él se llevó casi el 50% por ciento de todos los votos cuando lo eligieron. Muchas personas votaron por él. Y luego él dio resultados porque empezó a mejorar la economía, empezó a contratar a muchas personas y trajo mucho trabajo a la gente porque empezó a hacer obras públicas, abrió muchas escuelas, el deporte, entonces los olímpicos, el orgullo alemán. Y bueno, y ese ataque hacia el pueblo que ya sabemos, pues él lo supo también elaborar basándose en cosas reales, porque lo que él decía, algunas, no estoy hablando del discurso racista, no, más bien de un discurso económico, él dijo algunas cosas ciertas, entonces la gente tenía como mucha esperanza, pero ya sabemos las cosas horribles que después él hizo y eso no se puede dejar a un lado, ¿no? Eso tiene que estar muy claro, pero no podemos ser ciegos. Es que no fue que Hitler fue poseído por un demonio. Hitler era una persona que cuando hacía sus discursos se apasionaba y ustedes se dan cuenta, a veces hay personas que se transfiguran, que se transforman porque en ese momento entran como en un trance, cuando hay cantantes o cuando yo pintaba, yo les puedo decir que yo entraba a veces en una especie de trance, porque entre la música y mi actividad pictórica y mi actividad mental, yo entraba en una especie de trance meditativo activo, porque no estaba ahí sentada haciendo un mantra, pero yo estaba produciendo una imagen que no existía y la estaba concretando. Entonces se crean cosas que pueden verse desde un punto de vista místico, pero no hay mística allí. Es simplemente una persona que se apasiona por lo que está diciendo y por eso le manda esa energía y las personas reciben esa energía y la multiplican. Eso era muy fuerte, yo me imagino, pues entre toda esa multitud y el saludo y eso crea una euforia. Y también hay mucha sugestión. Entonces, los personajes que circundaban a Hitler, por ejemplo, aquí hay una declaración de una persona que le estaba cerca, que decía, bueno, Freixedo dice, Hitler era solo una marioneta.
él recibía los poderes de otros y solo ejecutaba órdenes, porque está este discurso de que hay estas entidades que les hablan y que de eso hay que tener mucho cuidado porque entonces estamos quitándole toda la responsabilidad a esta persona que en realidad estaba muy, no sé si tenía esquizofrenia o alguna, de pronto tendría algún síndrome, digamos, problema mental, es posible, pero, o de personalidad. Esto hay que estudiarlo bien, que dicen los analistas, pero que fuera un poseído, quiere decir que Hitler entonces no debía ni siquiera pagar por todo lo que hizo, porque ¿qué culpa tiene? En ese caso, si ustedes hablan en términos jurídicos, durante un juicio, si se llega a decir eso, entonces lo exime de culpas, porque él era solo un objeto usado por otra entidad. Entonces esa entidad pues debería ir a la cárcel y Hitler estar tranquilo. Eso es lo que sucede precisamente en muchos casos de personas que cometen masacres o asesinatos terribles y después dicen, no, 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 es que a mí me dijeron que tenía que hacerlo. Y se volvió después, se empezó como a replicar eso en los juicios, no, es que a mí una voz me dijo, y ahí entonces empieza el proceso y le bajan la pena o lo mandan al manicomio en vez de la cárcel, que es un poco menos peor, porque pues esta persona está, se le corrió el shampoo, o sea, está recibiendo voces del más allá. Hay que tener cuidado porque el ser humano es capaz de muchas cosas y en realidad no necesita tampoco que lo estén manejando como un títere para poder hacer muchas cosas. No estoy descartando tampoco que eso haya podido suceder, pero para mí esta persona sabía muy bien lo que estaba haciendo. Para mí Hitler era una persona muy inteligente y sabía. Y además estaba rodeado de personas también de poder y él solo no lo hubiera logrado esto. Las masas lo ayudaron, porque es que él no hizo todo eso solo. Y él no se hizo solo, porque es que él llegó a lo que llegó por toda una historia que había atrás. Porque miren a lo que se puede llegar cuando hay una exasperación y cuando hay una desesperanza y llega una persona y te pinta pues el paraíso, tú dices yo me hago matar por esta persona para que esta persona nos implante aquí el paraíso y si toca hacer lo que hay que hacer, pues lo hacemos. Eso es muy peligroso. Sí, se habla de la secta de Thule, pero sí hay un detalle que a mí sí me llama la atención y que yo sí creo que ahí hay algo que como que no cuadra y es la cuestión de la tecnología. Ahí sí yo veo algo como raro en la historia de los nazis, porque ellos de un momento a otro empiezan a sacar una serie de aviones y de aparatos muy adelantados para esa época. Los alemanes son personas muy preparadas y eso lo demuestra la historia y ellos tuvieron un crecimiento impresionante y se recuperaron después de lo que hizo Hitler y ahora prácticamente están liderando ellos la Unión Europea. Por eso los admiro, porque digo, es un pueblo muy fuerte. Pero cuando estaba Hitler, pues de un momento a otro surgen todos estos aviones con estas líneas aerodinámicas rarísimas y muy adelantados, tanto que pues Estados Unidos, en vez de encarcelarlos, dijo, vengan para acá y me colaboran y más bien fundamos la NASA y hacemos esto y que la genética, y que porque ellos resultaron con los conocimientos que en Estados Unidos, pues Rusia, China, pues me imagino que diría, ¿qué está pasando aquí? ¿No será que ellos fue Hitler de pronto, sí fue contactado, no por entidades demoníacas ni estas cosas, sino de pronto por estos sujetos que vienen y van de afuera del espacio exterior y vienen acá y puede ser que lo hayan asesorado? Quién sabe por qué, con qué intereses, porque de todas maneras Hitler estaba buscando anexarse unos territorios y él tenía una ambición de ser muy grande. Y además él buscaba mucho la historia antigua, iba a buscar objetos, tenía como ese fetiche de tener objetos de poder
No sé, esta persona hay que estudiarla bien porque me parece tan interesante, y perdónenme la comparación los creyentes, pero tan interesante como Jesús, guardando las proporciones. Es que hablar de Hitler es un tabú, porque si tú estás hablando de él sin nombrar lo malo que hizo, entonces ya te miran raro, como si tú quisieras exaltar. No, es que tenemos que dejar a un lado los juicios morales para poder estudiar a estos personajes, igual con Jesús, exactamente igual, o sea, todos al mismo nivel, los ponemos al mismo nivel porque son personas y hay que mirar cuál es la historia de estas personas. Igual, si Jesús hubiera tenido una naturaleza híbrida, por ejemplo, digamos que haya tenido esta naturaleza híbrida, si él, digamos, si lo que dicen los textos en algunos pasajes del Nuevo Testamento es al 100% real y no son fantasías, como dicen filólogos como por ejemplo, Antonio Piñero dice, no, esto es mitología. Él lo llama mitología cuando hablan ya de ese momento del Geber él y todo esto. Entonces hay que ver si eso sucedió, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Si no sucedió, de todas maneras tenemos a un ser de carne y hueso que vivió y hay que estudiarlo así, hay que estudiarlo de esa manera, quitándole todos estos velos, sean de bondad y de milagros o sean de maldad y de casi que a Hitler le dan una connotación demoníaca y Fresedo lo hace. Él, por ejemplo, cita a algunas personas cercanas de Hitler, distintos autores como Walter Stein, que era compañero de estudios de Hitler en Viena. Él decía, en él había entrado una entidad extraña. Cuando Hitler, después de que esta entidad, supuesta entidad, lo abandonaba, se derrumbaba en su asiento agotado como una figura solitaria, caído de las alturas de un éxtasis orgiástico y bruscamente abandonado por aquella fuerza carismática que en un momento antes le había dado el dominio sobre sí mismo y sobre su auditorio. Por ejemplo, Kubitschek aseguró que era presa Hitler de furiosos demonios. En fin, se creó el personaje con Hitler y hasta creen que era endemoniado, en fin. Yo pienso que va a ser difícil como extraer, como lo mismo que le pasa a Jesús, tratar de extraerlo de todo eso que le han puesto encima y tratar de dejarlo allí desnudo y ver cómo era esa persona como ser humano, quién era realmente, qué hacía. Por eso hay que buscar sus palabras, como nos aconseja el profesor Pirodi, buscar en lo que hablaban estos personajes, qué decían, cómo pensaban. Y miren que estamos hablando de un personaje que no existió hace siglos, ya serán 100 años, o sea, no es tanto tiempo y todavía está muy fresco y sin embargo es ya un mito, ya es un ser mitológico. Entonces es bien interesante y además pues Prexedo aumenta el mito. Bueno amigos, yo espero que este video les haya resultado interesante, algún aspecto que les haya gustado. Me gustaría mucho que me comenten qué puntos les llamó la atención, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Me cuentan ustedes qué opinan de Fresedo. ¿Les gusta lo que él dice? ¿Lo conocen? Yo quiero ver sus comentarios y estaré muy pendiente, pero por ahora yo simplemente les mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel con más autores, investigaciones, traducciones, libros, reseñas y muchas otras cosas más. Los quiero mucho. Un abrazo.